Bienvenidos al apasionante mundo de la farmacología. Hoy vamos a ver los medicamentos antiarrítmicos y llamamos arritmia cardíaca a cualquier alteración en la frecuencia, el ritmo y el origen del estímulo cardíaco, sea por aumento de esta frecuencia o disminución de esta frecuencia. Es así que estos medicamentos actúan en las taquiarritmias y las bradiarritmias. Llamamos taquiarritmia a la frecuencia cardíaca por encima de 100 latidos por minuto. Dentro de estas taquiarritmias existe una serie de clasificaciones. Llamamos bradiarritmia a la frecuencia cardíaca por debajo de los 60 latidos por minuto, según algunos autores por debajo de los 50 latidos por minuto. Y las principales causas están relacionadas a la hipoxia, la isquemia, estímulos simpáticos, medicamentos o drogas consumidos por el paciente, alteración de los electrolitos y por alguna alteración anatómica del corazón. Antes de entrar a hablar de medicamentos, tenemos que recordar un poco de la fisiología cardíaca. Recordemos que el corazón se contrae por dos estímulos. Un estímulo vagal, dado por el sistema nervioso autónomo, gracias al sistema nervioso simpático que estimula la frecuencia cardíaca y parasimpático que deprime. Y la otra forma de contraerse del corazón es de forma autónoma, es decir, la capacidad del miocito de contraerse independientemente de cualquier estímulo. Cuando se produce un estímulo, este estímulo viaja por la fibra nerviosa y llega hacia el miocito y se produce la unión neuromuscular. En esta unión neuromuscular se van a liberar neurotransmisores como la noradrenalina. Esta noradrenalina se va a unir a receptores específicos, alfa y beta. En todo el sistema simpático tenemos diferentes receptores con diferentes funciones. En el corazón tenemos sobre todo receptores beta 1, que se encargan de aumentar la frecuencia cardíaca. Una vez que la noradrenalina se une al receptor beta 1, se produce un intercambio iónico, el cual va a producir una despolarización y posteriormente una repolarización de la membrana. ¿Y qué significa esto? Significa que el miocito se va a contraer y se va a dilatar. Llamamos despolarización cuando el miocito se contrae y repolarización cuando el miocito se relaja. Esta despolarización y repolarización no ocurre al unísono. Primero se van a contraer los miocitos de la región de los atrios del corazón y posteriormente se van a contraer los miocitos de la región ventricular del corazón, como pueden ver ustedes en la imagen. ¿Y qué se produce? Un intercambio iónico. Ven aquí en esta imagen central, está representado los 4 tiempos de la despolarización y repolarización. El primer tiempo, cuando se despolariza la membrana, cuando se contrae el miocito, se abren los canales de sodio para que el sodio ingrese dentro del miocito. Es del tiempo 0 al tiempo 1. Luego vamos a la fase 2, que es una fase de repolarización rápida, fase 1 de repolarización rápida, donde los canales de potasio se abren y el potasio sale de la célula. Luego tenemos a la fase 3, una fase de meseta, donde se abren los canales de calcio, el calcio ingresa, el sodio ingresa, para posteriormente pasar a la fase 3 de repolarización, donde se abren los canales de potasio, el potasio sale para comenzar la repolarización, y por último tenemos una fase 4 que es de reposo, donde la bomba de sodio y potasio se encuentra en equilibrio. Entonces, los medicamentos que vamos a utilizar como antiarrítmicos precisamente bloquean estos canales iónicos. ¿Y qué medicamentos son estos? Para eso vamos a utilizar la clasificación de Williams, donde estos medicamentos se van a dividir en 4 categorías. La clase 1 bloquea los canales de sodio de la fase 0 a la fase 1. En la clase 2 hay un bloqueo de los receptores beta-adrenérgicos en la fase 4 o fase de reposo. ¿Qué significa esto? Que va a evitar que la noradrenalina se una a su receptor para que produzca un aumento de la frecuencia cardíaca.
Los de clase 3 bloquean los canales de potasio, sobre todo actúan en la fase 3, aunque también actúan que tenemos canales de potasio en la fase 1 y en la fase 2. Los de la fase 4 bloquean los canales de calcio, sobre todo en la fase 2 de la repolarización del miocito. Todos estos medicamentos van a tener distintas acciones, pero su principal mecanismo es la disminución de la actividad cardíaca. Van a actuar en dos niveles. Uno, en el miocito y en las células nodales. ¿Quiénes actúan en el miocito? Los de la clase 1 que bloquean los canales de sodio y los de la clase 3 que bloquean los canales de potasio. ¿Quiénes actúan en las células nodales? Es decir, el nódulo sinoauricular y aurículo-ventricular. Recordemos que el estímulo simpático estimula estos nódulos y estos nódulos hacen que se estimule toda la frecuencia cardíaca. Pasa la corriente eléctrica, el estímulo eléctrico cardíaco a través de todo el corazón, a través de estos nódulos. Cuando se deprimen estos nódulos, disminuimos la frecuencia cardíaca. ¿Qué medicamentos deprimen estos nódulos? Sobre todo los de clase 2, los beta bloqueadores, y los de clase 4, los bloqueadores de canales de calcio. Esta es la clasificación de Bowman-Williams, donde tenemos 4 grupos de medicamentos. Los de clase 1, a su vez, se van a clasificar en 3 subclases. Los de clase 1A, donde está la quinidina y la procainamida, que sobre todo actúan en el síndrome de Wolff-Parkinson-White o en arritmias relacionadas a esto. Estos tienen una acción moderada. Los de clase 1B, que tienen una acción débil, donde tenemos a la fenitoína y la lidocaína. Recordemos que estos medicamentos no solamente son antiarrítmicos, sino también tienen acciones anestésicos locales como la lidocaína y la fenitoína es un anticonvulsivante. Son como antiarrítmicos, son antiarrítmicos débiles, sobre todo usados en las arritmias secundarias a isquemias. A mayor frecuencia cardíaca, mayor la acción del medicamento. Por ejemplo, en la taquicardia por entrada. Los de la clase 3, como la propafenona y la flecainida, son medicamentos que no los utilizamos porque son muy potentes y nos pueden producir arritmias. Pese a que son antiarrítmicos, ellos nos pueden producir alteración también en el ritmo cardíaco. Debido a que han demostrado un aumento en la mortalidad con la utilización de estos medicamentos. Los de clase 2, los beta bloqueadores, ellos van a actuar en la fase 4 bloqueando los receptores beta-adrenérgicos. Aquí tenemos el atenolol, metoprolol, propanolol, carvedilol. Recordemos que estos se clasifican de acuerdo a su selectividad de receptores. Por ejemplo, los dos primeros, el atenolol y el metoprolol, son cardioselectivos. El propanolol no es cardioselectivo. Y el carvedilol actúa en los receptores alfa y receptores beta. Estos medicamentos están indicados sobre todo para taquicardias supraventriculares rápidas, como por ejemplo en el flúter, la fibrilación auricular, por isquemia. Son indicados, por ejemplo, en los síndromes coronarianos agudos, en la insuficiencia cardíaca congestiva, la hipertensión arterial, en personas con hipertiroidismo, en taquicardia por reentrada o taquicardia por aumento del tono simpático, como las que se da por crisis de ansiedad, por ejemplo. Los de clase 3 son los bloqueadores de canales de potasio, son los más utilizados, puesto que en este grupo está la agregadora y el sotalolol. No solamente bloquean los canales de potasio, sino también bloquean los canales de sodio y también bloquean los canales de calcio. Y también algunos autores dicen que produce un bloqueo de los receptores beta-adrenérgicos, sobre todo el sotalol. Son indicados en cuadros agudos, por ejemplo, en la fibrilación ventricular y en la taquicardia ventricular sin pulso, en miocardiopatías con fibrilación auricular con disminución de la fracción de eyección, también están indicados. Y por último tenemos a los de clase 4, los beta bloqueadores de canales de calcio,
como el verapamil y el diltiazem. Recordemos que dentro de los beta bloqueadores de canal de calcio tenemos dos grupos, los dihidropiridinas y los no dihidropiridinas. Estos medicamentos son medicamentos no dihidropiridinas, es decir, tienen mayor selectividad a nivel cardíaco. Son indicados sobre todo en el flúter y en la fibrilación auricular. Vamos al tratamiento de las bradiarritmias. Y para recordar el tratamiento de las bradiarritmias, nosotros teníamos que tener una buena idea, porque los medicamentos que utilizamos para estas bradiarritmias son el isoproterenol, la dopamina, la epinefrina y la atropina, que si pueden ver por la primera letra, nos va a dar el mnemotecnia de idea. Estos medicamentos, los tres primeros son agonistas adrenérgicos. El último es un medicamento antagonista colinérgico. ¿Qué significa esto? Tenemos que recordar que son los fármacos autocólicos. Son todos aquellos medicamentos que actúan en el sistema nervioso autónomo. Recordemos que nuestro sistema nervioso consta de dos porciones diferentes. El somático, que controla todos los movimientos voluntarios, como por ejemplo hablar, caminar o realizar una actividad. Y el sistema nervioso autónomo, gracias al sistema simpático y parasimpático, que controla todos los movimientos involuntarios, como por ejemplo la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el peristaltismo, la secreción de las distintas glándulas en el organismo. A nivel cardíaco, el sistema nervioso simpático estimula la frecuencia cardíaca, libera un neurotransmisor noradrenalina que se une a los receptores alfa y beta. En el corazón tiene mayor receptores beta 1 y produce un aumento de la frecuencia cardíaca. El parasimpático libera otro neurotransmisor, que es la acetilcolina, y produce reducción del latido cardíaco, disminución de la frecuencia cardíaca. Y los medicamentos autonómicos básicamente se clasifican en medicamentos que estimulan o deprimen ambos sistemas. En el sistema simpático se van a llamar adrenérgicos por el neurotransmisor, la noradrenalina. Y los que estimulan se llaman agonistas adrenérgicos o solamente adrenérgicos. Y precisamente ahí están los medicamentos de nuestra IDEA, isoproterenol, dopamina y epinefrina, que van a actuar en los receptores beta 1 del corazón, estimulando la frecuencia cardíaca. Lo que queremos es aumentar la frecuencia cardíaca en nuestro paciente con bradiarritmia. Los medicamentos que bloquean el sistema nervioso simpático se llaman bloqueantes adrenérgicos. Los medicamentos que estimulan el parasimpático se llaman fármacos colinérgicos o agentes colinérgicos. ¿Por qué? Porque el neurotransmisor es la acetilcolina. Los medicamentos que deprimen el sistema nervioso parasimpático son los bloqueantes colinérgicos, porque van a bloquear los receptores colinérgicos a nivel cardíaco, con lo cual van a estimular la frecuencia cardíaca al ser bloqueados estos receptores. Es por eso que utilizamos nosotros la atropina con este objetivo. Este es un pequeño resumen de todos los medicamentos antiarrítmicos. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima en el apasionante mundo de la farmacología.